Bueno, como ya les mencioné, lo que vamos a desarrollar es la parte del logaritmo parte 2. La semana hemos visto una parte introductoria. Ahora vamos a recordar un poquito y más que todo las propiedades, lo que se va a desarrollar el día de hoy. Entonces tenemos ahí, ¿no? Un concepto de logaritmo, simplemente para recordar algo que nosotros ya conocíamos. Por ejemplo, esta parte de b a la n es igual a c, eso me recuerda a la parte de potenciación. Y recuerda que la parte de potenciación tiene que ver mucho con logaritmo, porque el logaritmo es una operación inversa a la potenciación. Entonces, también que la radicación de b, ¿no? También, por eso, la radicación, la potenciación tiene mucho que ver, claro. Por ejemplo, tenemos este pequeño ejemplo. La raíz cúbica de 8 es igual a x. Nosotros sabemos cuánto vale ese x sin ningún problema. En este caso, x vale 2. Ahora recuerda, la radicación tiene que ver con el logaritmo, claro que tiene que ver con el logaritmo. ¿Por qué? Veamos, 2 a la x igual a 8. Profesor, vamos a determinar en este caso el exponente de quién? Del 2 para que llegue igual a 8. Entonces, la forma de que nosotros podemos calcular es por medio de logaritmo. Logaritmo de 8 en base 2. ¿Qué me quiere decir? Que 2 elevado a la x me da simplemente 8. Eso es lo que tenemos para representar. En este caso, x vale 3, sin ningún problema. Entonces, la representación es el logaritmo de 8 en base 3. Recuerda que el logaritmo es un proceso inversa a la potenciación y una forma de relacionarlo es por medio de la radicación. Ahora vamos a recordar de nuevo propiedades del logaritmo. Por ejemplo, logaritmo de 1 en base b, siempre cuánto vale en este caso, 0. Porque cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto vale 1? Pero tengan presente un pequeño detalle. A ver si te acuerdas todavía. B, ¿qué valor no puede tomar? ¿Qué valor de B crees que no se pueda tomar? Lo responden al chat nada más. Recuerda que la participación a partir de tercer semestre en hacia adelante es importante, porque los temas son un poco más pesados. Entonces, el valor que nunca va a tomar B no puede ser 0, ¿no? Claro. ¿Por qué no puede ser 0, profesor? Porque 0 a la 0 no está definido, profesor. Es una indeterminación. Bueno, más adelante cuando ingresen a la universidad se va a poder levantar la indeterminación. Creo que se puede levantar, pero por ahora, profesor, 0 a la 0 no está definido. Y no hay forma de poder levantar esa indeterminación. Bueno, ejemplo, profesor. Tengo 1 en base 7. No me interesa cuál es la base, lo único que tengo que asegurarme que no sea 0. Entonces siempre el logaritmo de 1 en cualquier base siempre simplemente es 0 nada más. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos logaritmo de la base, profesor? Logaritmo de b en base b, eso es igual a unidad, porque b a la 1, profesor, siempre me representa el mismo valor. Por ejemplo, logaritmo de 2 tercios en base 2 tercios. Profesor, la base es igual al logaritmo. En este caso vale simplemente la unidad. Logaritmo de 7 en base 7, igual a unidad. La parte de los exámenes de admisión, esta propiedad se usa bastante. Lo único que tenemos que ver en admisión es poder observar que son iguales. No te le van de frente, claro, ¿no? Te das tener que generalmente le das la forma y consigues que son iguales, ¿no? Simplemente colocas a la unidad. A ver, señores. Vamos a continuar con la parte de propiedades que también hemos visto la semana pasada, a modo de recuerdo, ¿no? Logaritmo de un producto, dice. Logaritmo de un producto. Es igual a la suma del logaritmo de la base. Profesor, esto también es sencillo. Cuando tengo logaritmo de A por C en base B, ¿esto en qué se convierte? Esto recuerda que viene de la teoría de exponentes. En la teoría de exponentes, bases iguales, los exponentes se suman. Profesor, esto es igualito. La misma interpretación. Solo que en este caso es en base al logaritmo. Logaritmo de producto es igual al logaritmo de la suma, pero siempre manteniendo la misma base. Por ejemplo, tenemos un pequeño ejemplito. Logaritmo de 32 por 16. Profesor, yo lo puedo interpretar como un logaritmo de una suma. Recuerda que esto va de derecha a izquierda, como de izquierda a derecha.
Muchas veces a mí me conviene que esa suma de logaritmos se convierta en producto. O muchas veces me conviene lo contrario, que ese producto se convierta en suma. Eso va a depender del problema. Bueno, en este caso, logaritmo de 2, perdón, logaritmo de 32 en base 2, más logaritmo de 16 en base 2, creo que es conocido, ¿no? Nosotros ya conocemos las potencias de 2. 2 a la quinta es 32, por lo tanto vale 5. 2 a la cuarta es 16, por lo tanto simplemente vale 4. Entonces la suma me va a dar simplemente 9. Por ejemplo, pues acá tengo logaritmo de 27 por 9. Yo tengo dos opciones. Todo lo pongo en función de 3 o lo puedo transformar en una simple suma. Como te menciono, de acá se le mucho, ya depende de cómo nosotros lo queremos observar el problema. Por ejemplo, esto yo lo puedo poner todo en función de 3 y sería simplemente sombrerito. O si no, lo puedo convertir en logaritmo de la suma porque el profesor me es más fácil observar 3 al cubo y 3 al cuadrado que observar 3 a la quinta, ¿no? Por lo tanto, pues simplemente vale 5. A ver, logaritmo de un cociente o una división. Entonces, cuando observamos logaritmo de un cociente o de una división, tenemos que recorrer de nuevo la parte de exponente. ¿Qué pasa si yo tengo dos exponentes con la misma base, pero que están dividiendo? Por eso lo voy a restar. La división de dos bases iguales, los exponentes se restan. Y acá va a ser muy similar. Por ejemplo, tengo el logaritmo de A entre C en base B. No me conviene esa forma, profesor. Recuerda que mucho depende del problema. Que a ti te convengan que esté en forma de división o que estén en forma de diferencia va a depender del problema. Pero tenemos que recordar esa propiedad. Cuando tengo el logaritmo de la división, en la misma base, ¿esto en qué se convierte? Logaritmo del que está arriba, en este caso A, entre, perdón, en la base B, menos logaritmo de lo que está en la parte inferior en la base B. Veamos un pequeño ejemplo. Yo tengo logaritmo de 4 entre 32. No quiero trabajar con fracciones. Se me es más fácil convertirlo en una diferencia. Si quieres sacar la cuarta, tendrías un octavo, pero ¿para qué complicarme la vida? Si volviéndolo en una diferencia de logaritmo es mucho más simple. Por ejemplo, logaritmo del que está arriba, 4 en base 2, menos logaritmo de 32 en base 2. Recuerda que la semana pasada ya hemos visto algo de logaritmo, así que creo que sin ningún problema, todos saben que el logaritmo de 4 en base 2 es igual a 2 y logaritmo de 32 en base 2 es 5. Por tanto, la pequeña diferencia me saldría menos 3. Pero si quieres lo puedes hacer de esa manera o también lo puedes hacer simplemente operando directo nada más, ¿no? Ahí tendrías un octavo, ¿sí o no? Que es simplemente 1 entre 2 al cubo. Recuerda, todos los caminos conducen a Roma. Igual en la matemática. Hay muchas maneras de resolver, eso ya depende de cada uno. La manera más simple para uno puede ser más complicada para otro, o lo contrario también. Lo más simple para otro es complicada para uno. Cada uno ya, entre comillas, ya tiene una forma de interpretar y de operar. A ver, señores, a ritmo de Goofy, a ver qué dice. A ver, el ritmo, logaritmo de una potencia. Es igual al producto de los exponentes por el logaritmo de la base. Por ejemplo, acá. Tengo el logaritmo de A en base B. Eso también lo hemos visto la semana pasada. ¿Qué pasa con el exponente? Profesor, simplemente va a bajar. El exponente simplemente va a bajar nada más. Entonces, no hay ningún problema en esa parte. Pues veamos un ejemplito. A ver. Tengo logaritmo de 125 elevado a la séptima en base 5. Profesor, esa propiedad, ¿qué me indica? Que ese 7 baja. Ahora, logaritmo de 125 en base 5. Recuerda que el 125 es 5 al cubo. Entonces, simplemente se convierte en logaritmo
De 5 al cubo en base 5 se convierte en 3 nada más. Por lo tanto, la respuesta me saldría 21. A ver, logaritmo de una raíz. Recuerda que el logaritmo de una raíz, profesor, la raíz simplemente es un exponente fraccionario. Simplemente es un exponente fraccionario. Nada más. Simplemente es un exponente fraccionario. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo esto? El logaritmo de la raíz cuadrada de A, perdón, la raíz cuadrada de N, pero de A. La raíz enésima de A, en otras palabras, en base B. Recuerda que el exponente es fraccionario, nada más. Ejemplo tenemos ahí, ¿no? Logaritmo de la raíz quinta de 9 en base 3. Profesor, ese raíz cuadrada yo lo voy a extraer y simplemente lo voy a convertir en un quinto nada más, ¿no? Y un quinto se va a salir por completo hacia la parte delantera, ¿no? Pues así me pone el logaritmo de 9 en base 3. Eso ya es conocido. Simplemente eso. Por tanto, la respuesta me saldría 2 quintos, ¿no? Acá tenemos otra propiedad, ¿no? Logaritmo de una potencia con igual base. Que es igual al exponente, ¿no? También ya lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Logaritmo de b en base b, ese es igual a 1, ¿no, profesor? Y ese n simplemente se va a la parte delantera, ¿no? Dale sombrerito, ¿no? El logaritmo de 5 elevado a la séptima en base 5. El exponente cae, profesor, ¿no? El exponente simplemente cae y simplemente me resulta 7 nada más. Recuerda que la mayoría de esas propiedades, lo hemos desarrollado la semana pasada. Simplemente estamos recordando un poquito nada más, ¿no? Y con eso ya podemos ver la parte práctica, ¿no? Con eso ya podemos ver la parte práctica. Por eso ya sin ningún problema podemos ver la parte práctica, ¿no? Entonces veamos un poquito, ¿eh? Pero antes de... Una de las propiedades que usted nunca se debe olvidar de acá, ¿no? Cuando tengo logaritmo de A a la M, el logaritmo de B a la M. Profesor, ¿esto aquí es igual? Esa es una propiedad fundamental, profesor. Esto simplemente es al exponente que está acá, entre el exponente de la base, multiplicado por logaritmo de A en base B. Casi todas las identidades que hemos visto en la parte anterior, sin contar simplemente a la de suma o diferencia, se resumen en esto. ¿Qué pasa si el m es fraccionario? No interesa, lo saca. ¿Qué pasa si el n es negativo? No interesa, simplemente lo extrae nada más. Esta es la propiedad de manera general que a ti nunca se te debe olvidar. Nunca se te debe olvidar esta propiedad. Porque hay 3 o 4 propiedades que se resumen o son, entre comillas, consecuencia de esta propiedad. Profesor, el exponente fraccionario es un radical. Tal. Recuerda, esta propiedad es de vital importancia, ¿no? Esa propiedad y esa es la que más se usa, ¿no? Cuando tengo el logaritmo, ¿no? Logaritmo de A en base a, ¿no? Cuando son iguales, profesor, cuando son iguales siempre es la unidad, ¿no? Como te menciono, estas dos propiedades son las que, entre comillas, marcan la mayor cantidad de problemas, ¿no? La mayor cantidad de problemas están en funciones. Entonces, con eso tranquilamente podemos comenzar con el primer problemita. A ver, ¿qué me dice el primer problemita? Bueno, dice, calcule el valor de B si satisface la igualdad. Luego que me dice, resuelve, ¿no? Me dice, resuelve. Bueno, hay uno de Uni, hay uno de la Vía Real y uno de Heredia Molina, ¿no? Si observamos luego también hay de San Marcos, ¿no? Prácticamente vamos a hacer preguntas de full emisión, ¿no? Hay dos de San Marcos, uno de Uni, Heredia Molina y la Vía Real, ¿no? Bueno, podemos comenzar en orden jerárquico, pues, o al azar, ¿no?
Bueno, ¿qué tengo en el problema número 1? A ver, veamos. Siempre el problema número 1, ¿no? Generalmente el problema número 1 es uno de los más sencillos, generalmente, y acá ven. Logaritmo, me dice que tengo el logaritmo, profesor. Logaritmo de b. ¿Qué más? A ver, 125, profesor. 125 y su raíz cuarta. Su raíz cuarta. Entonces es equivalente, dice que vale a 3 medios, ¿no? Eso simplemente es equivalente a 3 medios. Entonces, profesor, ahí sin ningún problema ya podemos trabajar, ¿no? Entonces dejamos de compartir la pantalla y observamos. Profesor, tal como está, no me conviene. Tal como está, no me conviene. Me conviene que acá no sea una monstruosidad como lo que estoy viendo. 125, la raíz cuarta, profesor. Me complica un poco con eso. Pero recuerda, la propiedad que más se usa, como te mencioné, es esta de acá. Cuando tengo logaritmo de a a la n, b a la m, esto simplemente aquí es igual, profesor, a n entre m por logaritmo de a en base b. Los exponentes, los exponentes. Entonces, ¿cuánto vale el exponente de b? La unidad. ¿Cuánto vale el exponente de... Profesor, acá no lo veo, es un cuarto puede ser, ¿no? Pero me conviene que este sea el número más pequeño que pueda haber. Entonces, profesor, esta identidad es lo que vamos a aplicar. Entonces, yo sé muy bien, y yo sé que tú también sabes, 125, profesor, yo lo puedo poner en función de 5. Claro, 125 yo le pongo en función de 5. ¿Cómo sería? Simplemente sería 5 al cubo. Eso todo el mundo lo maneja. No te vas a perder en eso, ¿sí o no? Entonces, ¿qué escribo acá, no? Escribo logaritmo de b, no sé quién será b. El 125 escribo como ¿cuánto? Como 5 al cubo. Ahora, creo que tú también estás en la capacidad de discernir esto. Por ejemplo, si yo tengo la raíz, mira acá, de b, ¿no? Un balón cualquiera, a la cuarta. ¿Cómo lo expreso, profesor? En forma de exponente. B elevado a la cuarta. Tampoco no te vas a molestar si coloco eso, ¿no? La raíz cuarta de b es equivalente a colocar b a la cuarto. Profesor, el 125 ya lo expresé en función de 5. Ahora, esta raíz cuarta, profesor, lo voy a poner en forma de fracción. Entonces, todo eso de ahí, profesor, todo eso ahí que sea expresado en tiempo. Mira acá. Paréntesis, paréntesis, ¿no? A la 1 sobre 4. Estamos bien, ¿no? Recuerda, si te has perdido, tú, profesor, estoy volando, ¿no? No te preocupes. No volvemos a hacer nada, ¿no? Pero no creo. Son propiedades que nosotros ya manejamos, ¿sí? Ahora, profesor, ¿qué pasa si tengo eso? Por ejemplo, muchas veces, en la parte de exponentes, no se hemos visto esa parte de acá. Si yo tengo a la n elevado a la m, ¿eso en qué se convierte, profesor? En a n por n. Si estás observando, esta propiedad es teoría de exponentes. Profesor, esto simplemente es teoría de exponentes. Entonces acá simple, pues mira. Cuando yo tengo un paréntesis, dos exponentes se multiplican y se va a multiplicar. Por lo tanto, tendría eso de acá. Logaritmo, la base se queda. Acá sería simplemente 5 a la 3 cuarta. No te vas a molestar así, ¿no? No te vas a molestar, ¿no? No creo que te moleste, ¿no? No, no te molesta. El alumno no se molesta porque ya conoce esa parte. Bueno, pues el equivalente, ¿no? Dice que es igual a 3 medios, es igual a 3 medios. Y acá donde la cosa se pone bonito, mira, a ver. La propiedad que más se usa, como yo te mencioné. Profesor, una propiedad del sombrero, la de sombrero, señores. Todo se resume en la propiedad que te mencioné anteriormente. ¿Qué pasa si tengo logaritmo de A y B y acá tengo el N? Entonces, propiedad del sombrero, el N baja, me dice. El N baja es logaritmo de A en base. Lo manejo. Pero esa propiedad del sombrero, recuerda, ¿cuánto es el exponente de B? La unidad. Entonces yo puedo decir simplemente esto, ¿no? Tengo logaritmo de a la n
de b a la 1. ¿Eso a qué es igual? El exponente de arriba, el exponente de abajo, por logaritmo de a en su b. ¿Y acaso eso no es la propiedad del sombrero? Es la propiedad del sombrero, ¿no? Solo que considerando que esto vale 1, nada más. Entonces acá yo puedo pensar lo mismo, güey. Yo puedo aplicar la propiedad del sombrero o simplemente colocar esto, ¿no? El exponente de arriba, el exponente de abajo. Entonces con eso, recuerda que la propiedad del sombrero, casi todas las propiedades vienen de esto, señor, nunca te olvides. Loco M, ¿no? Todas las propiedades vienen a partir de eso. Logaritmo de a a la n en base b a la m, que es a qué es igual, profesor. A n entre m, los exponentes por logaritmo de a en base b. Sombrero cuando eso vale 1. Entonces la propiedad se usa bastante, es la propiedad que más se usa. La mayoría de identidades surgen a partir de eso. Lo borramos, a ver. Profesor, sombrero, a ver, sombrero, ya, sombrero. Así que así nos llamamos simplemente, ¿no? El exponente de arriba sería ¿cuánto? Pasamos por acá, ¿no? Lo pasamos por acá, a ver. Lo pasamos por acá. Sería simplemente 3/4. Multiplicado por logaritmo de 5 en base b. Eso dice que es equivalente a 3 medios. Pero mira, mira cómo la cosa se pone buena, ¿eh? Profesor, la cosa se pone buena. ¿Qué pasa con el 3? 203. Te mando a tu casa. Tarjeta roja para ti. A la banca, a la banca. Profesor. Y acá ya depende del alumno. Le saco la mitad, lo mando a multiplicar y ya depende de ti. Ya depende de ti. Yo puedo hacer simplemente, lo mando para otro lado, o le saco. Le sacamos la mitad. ¿eh? Sacamos la mitad que es 2 y la mitad que es 1. Profesor, esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Y acá la cosa se puso buena. Mira, mira, ve. Se puso bonito. Logaritmo de 5 en base b es equivalente a 2. Entonces, acá tú me puedes dar tranquilamente el valor, profesor. Lo voy a transformar en función de qué? De b. Bueno, el problema me pide b, ¿no? El problema que me pedía. Me pide b o alguna relación con b. Me pide calcular el valor de b. Ahora, profesor, yo sé claramente que 5 a qué es igual. Recuerda la base. B al cuadrado. Y dime, ¿cuánto vale el valor de b? Profesor, para poder eliminarlo, le saco la raíz. Por lo tanto, b, ¿cuánto vale? Raíz de 5. ¿no? Entonces, la respuesta en ese problema, que supuestamente es de 1 y es pesado, vale raíz de 5. Entonces, pasemos al siguiente problemita. Pasemos con el siguiente problemita. Bueno, pasemos con el siguiente problemita, a ver. Pues sería que hemos hecho uno de Uni, pasemos uno de San Marcos, y luego pasamos a uno, bueno, a un problemita de la vida real, supuestamente, no orden de dificultad. Nada, pasemos al problema, no, bueno, pasemos a la 2, a ver, que es muy similar también al problema 11. Bueno, el que estaba en el número 2 era el problema de la... No me acuerdo era de la Mónica. Entonces veamos, a ver. Y tú tranquilamente te vas a dar cuenta, ese es logaritmo de qué, profesor, de la suma. ¿Te conviene que esté como suma? No, profesor, no me conviene que esté como suma. Me conviene que esté como producto. Profesor, como producto, ¿como quién? No tengo las bases en común, Tengo ahí más logaritmo de x en base 9, más logaritmo de 3, y eso me dice que cuánto vale exactamente 11 sobre 17. Entonces dejamos de compartir y listo. Bueno, profesor, observa. Logaritmo de una suma. Yo quiero hallar el valor de x. No me conviene que esté en forma de suma. A mí me conviene que esté x por algo y lo igualo. Pero ahí, la base, mira la base. La base no me permite realizar este pequeño problema, profesor. Entonces acá comencemos usando un criterio.
Yo observo y el problema te está diciendo a gritos ya. Recuerda, generalmente lo que sucede cuando estamos en un problema, en admisión o cualquier tipo de examen, es que no tenemos idea de cómo comenzar. Que no tienes idea, respira profundo y deja que el problema te guíe. Por ejemplo, acá el problema que te está diciendo, 27, 9 y 3 y 18. Todos son múltiplos de 3. Entonces te está diciendo que todo colócalo en función de 3. Entonces comencemos, mira, este 27 me conviene que esté en función de 3. Lo borro, lo borro. No te vas a molestar, ¿no? 3 al cubo. ¿Ha pasado algo? Ahí no ha pasado nada, profesor. No ha pasado, no ha pasado la magia nada más. Profesor, ese 9 no me conviene que sea así. Me conviene que sea que 3 al cuadrado. 3 a la 1 y listo. Ahora recuerda, la propiedad que más se usa, como ya tenés de nuevo, escribir la propiedad, profesor. De A a la N, B a la N, bueno, ¿no? M, ¿no? Entre N, ¿no? Y logaritmo de A en base B. Los exponentes. En este caso, el exponente, el M vale 1, el N vale 3, el N vale 2 y el N vale 1, ¿no? Y listo, profesor. Recuerda, el M vale 1, ¿no? Entonces lo saco nada más, lo saco afuera nada más. Recordar que este exponente vale 1, 1 y 1. Entonces sería 1 entre 3. Mira, mira, ¿ves? Logaritmo de x en base 3 más 1 entre 2 por logaritmo de x en base 3 más, bueno, acá es equivalente, profesor. Quedan igual, ¿no? Ahora, ¿con eso qué he obtenido, profesor? Con eso has obtenido que todas tengan el mismo factor, que todos tengan el mismo factor, mira, ven. Logaritmo de x en base 3, logaritmo de x en base 3 son iguales, profesor. En otras palabras, yo tendría simplemente un tercio más un medio y más la unidad. Ahora, ¿cómo voy a hacer esta pequeña suma? Fácil, ¿no? Recuerda, cuando vas a sumar fracciones te conviene que sea el 1, ¿cómo lo escribo? Como 6 entre 6. El 1 medio, o simplemente, ¿qué voy a hacer? 3 entre 6. Sobre un tercio, todo tiene en función de 6 y 2, ¿no? Un tercio, un medio y 1. Entonces, si yo sumo eso acá, ¿sobre qué se transforma? 2 más 3, 5. 11, 6. Entonces, profesor, esto se transforma en 11 sextos ¿de qué? Del logaritmo de x en base 3 es equivalente a 11 sobre 18. Y prácticamente acá el problema ya te dijo a gritos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar, ¿no? Le saco la onceava, adiós y adiós. Le saco la tercia, profesor, le saco la tercia. Entonces le saco sexta y le saco 3. Profesor, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar esto, ¿no? Logaritmo de x en base 3 es equivalente, profesor, en fracción, ¿no? A un tercio. Entonces, ¿cuánto vale x? Profesor, x, por lo tanto, ¿qué es igual? A la 3 a la 1 tercio, ¿no? Profesor, no me gusta que esté en forma de fracción, no me gusta que esté de esa forma. Entonces, lo único que va a hacer, profesor, simplemente va a ser su equivalente, ¿no? X es igual a la raíz cúbica de 3. Bueno, como el tiempo se ha dilatado, ni bien se acaba, eso tiene que volverse a conectar. Tiene que volverse a conectar. Compartimos de nuevo, recuerda, ni bien se terminó, nos volvemos a conectar. Ahora tenemos el siguiente problemita, a ver. Tenemos el siguiente problemita. Pasamos al problema número 3. Profesor, en el problema número 3, en el bendito problema número 3, yo tengo logaritmo de x por logaritmo, a ver, logaritmo de x más logaritmo de x más 3 más, no, simplemente es igual, al logaritmo de x al cuadrado, de x más 1 al cuadrado. Bueno, esta es la vía real, ¿no? Esta es la vía real. Entonces, una idea breve no es el problema, porque el tiempo no va a ganar, así que se va a volver a conectar.
Mira acá, algo rápido nomás. Logaritmo de la suma me conviene que se convierta en logaritmo producto. Sería logaritmo de x por x más 3 igual a logaritmo de x más 1 al cuadrado. Si los logaritmos son iguales, significa que lo que está dentro son iguales, ¿no? Entonces sería x más 3 es equivalente a x más 1 al cuadrado. Entonces sería simplemente resolver eso, ¿no? Entonces nos reencontramos en menos de un minuto.